Buen mediodía para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a BTV Noticias. Lu, ¿cómo estás? Muy bien, Rol, saludo para ti y para todos en este jueves con muchas novedades. Así es, no perdemos ni un segundo de tiempo, vamos a brindarle ya los titulares. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que otros presidentes del Instituto de Colonización también fueron colonos y que se trata de una operación política. Condena internacional al ataque del ejército israelí a delegación diplomática en el norte de Cisjordania. Uruguay y otros países convocaron a embajadores israelíes a dar explicaciones. Autoridades de Economía y de Catastro concurren al Parlamento por los casos de la exministra de Vivienda, Cecilia Cairo, y del director de UPP, Rodrigo Arín. El periodista Roberto Riolfo comparte recomendaciones para el tiempo libre. Hay una condena internacional al ataque del ejército israelí al ejército diplomático de 24 naciones. Vale decir, esto ocurrió, como decía el informe hace instantes, en Cisjordania, y queremos compartir con ustedes esta y otras noticias de la escena internacional. Rechazo internacional al ataque de Israel a un grupo de diplomáticos extranjeros, entre ellos al representante de nuestro país en Palestina, Fernando Arroyo, durante una visita que organizó la autoridad palestina en la Cisjordania ocupada. El ejército israelí reconoció este miércoles haber realizado disparos de advertencia. Varios países, entre ellos Uruguay, convocaron a los embajadores israelíes en sus territorios para que expliquen el accionar del ejército en la ciudad de Jenin. Asesinaron a tiros a dos empleados de la Embajada de Israel frente al Museo Judío de Washington. El supuesto autor de los disparos, un hombre de 30 años de Chicago, gritó "Palestina libre" tras ser detenido. Las autoridades investigan el ataque como un crimen de odio. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que está abierto un alto el fuego temporal en Gaza, al tiempo que se intensifica la presión internacional por la ofensiva israelí y el bloqueo de la ayuda en el territorio palestino. A su vez, Netanyahu dijo que todas las áreas de Gaza estarán bajo control de Israel cuando termine al final de la ofensiva lanzada contra el movimiento islamista Hamas en territorio palestino. El ataque armado en el que murieron la secretaria particular de la alcaldesa de Ciudad de México y un asesor fue directo y con grado importante de planeación, dijo la fiscalía local este miércoles. Las inundaciones en Australia dejaron al menos 2 muertos, varios desaparecidos y unos 50.000 evacuados. Durante 2 días, algunas zonas de Nueva Gales del Sur llovió la cantidad esperada en 4 meses. Andriy Portnov, asesor del expresidente ucraniano prorruso Víctor Yanukovych, fue asesinado a tiros en Madrid. En 2018, el Servicio de Seguridad de Ucrania abrió una investigación en su contra por sospecha de traición a la patria, alegando su participación en la anexión ilegal de la península de Crimea por parte de Rusia. Volvemos a nuestro país porque a los 78 años falleció el ex vicepresidente de la República, Hugo Fernández Feingold, luego de atravesar una dura enfermedad por varios años. Hugo Fernández Feingold ocupó el cargo de vicepresidente de la República desde 1998 al 2000 en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. Además, fue ministro de Trabajo entre 1985 y 1989, senador por el Partido Colorado en varias ocasiones y embajador uruguayo en Estados Unidos entre 2000 y 2005. Fue un extraordinario, notable servidor de la República. Él estaba trabajando en Costa Rica, en asesor internacional, cuando se produce la apertura democrática y se arrimó. Entonces, y bueno, trabajó con nosotros en ese periodo de transición y luego fue un notable ministro de Trabajo. En aquel momento tan difícil restableció los consejos de salarios, el diálogo social, constante innovador, con una gran formación sociológica, inicia nada menos que los centros CAI. Una figura extraordinaria desde ese punto de vista, desgraciadamente con una salud que ya hacía algunos años lo había dejado fuera de la actividad. En octubre de 2023 el Parlamento aprobó un proyecto de ley para otorgarle una pensión graciable para que pueda sustentar los costos de su tratamiento. Varios legisladores del Partido Colorado argumentaron en ese momento que Fernández estaba gravemente enfermo, que su situación económica no le permitía afrontar los costos del cuidado y atención médica.
Compartimos el último tramo y les brindamos más información. El Partido Nacional realizará una propuesta que cambie el cálculo de la deuda ante Catastro tras la polémica con Cecilia Cairo y Rodrigo Arim. Un metraje que no correspondía. Una obra que declaró que estaba hecha en 2015. O sea, 10 años tributando por algo que no es real. Y eso no hay retroactividad para atrás. Y todavía con agravante que se paga un promedio de los últimos 5 años, recién va a pagar su valor real fijo dentro de 4 años. Para que tengan una idea, el año pasado el valor catastral o valor fiscal no llegaba a 100.000 pesos. Hoy supera los 500.000 pesos, 5-1. Durante 10 años hubo una emisión fiscal y recién ese promedio se va a ser efectivizado dentro de 4 años. Entonces, de justicia tributaria no se cumplió claramente. Hay que mejorar. Quedamos un catastro que vamos a mejorar. Con la diputada Fernanda quedamos que vamos a hacer una propuesta junto con Catastro para que no se usen más los promedios, para que se empiece a pagar lo que se tiene arriba, en el momento que se declara, no esperar 4 años con el promedio de los últimos 5 años. Me parece muy importante y también quedó también en evidencia que, bueno, que Catastro tiene algunos problemas informáticos que tiene que solucionar, que también perjudican al ciudadano, pero también a los que están en esa justicia tributaria y están trabajando en ese tema, por suerte. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, reconoció en el llamado a sala que la intendencia paga 800.000 horas extras anuales, pero advirtió que 200.000 van a los municipios. El jerarca sostuvo que esta situación refiere al 2,17% de los gastos municipales y que lo utilizan para la limpieza y otros servicios considerados clave. Esa consideración de la evolución del gasto de horas extras entre el 2015 y el 2023, ahí están planteados, digamos, la cantidad de horas, tanto las horas, la curva de arriba es la que refiere a horas simples, la otra son las horas dobles, las que se registran en días no hábiles y demás. Podemos ver cierta estabilidad en el comportamiento de horas. Es cierto que hay algún incremento en alguno de los picos ahí, pero básicamente está en niveles tendenciales. Cuando planteamos que hay 800.000 y algo de horas extras en la intendencia, en realidad esto lo podemos separar en una parte que, o sea, hay 800.000 de funcionarios efectivamente que responden a la intendencia, pero de las cuales hay unas 600 y algo de mil que la propia intendencia solicita, evalúa y las entiende como habilitadas, y hay unas 205.000 horas que fueron asignadas, 205.000 en el 2022, 214.000 en el 2023, que fueron asignadas por los municipios en ese caso y fueron trasladadas directamente tal como venía el planteo. Obviamente la asignación más alta de vinculación de horas tiene que ver con el Departamento de Desarrollo Ambiental, y esto no es nuevo en términos de que es el departamento que habitualmente tiene mayor cantidad, cupo y demás en términos de horas. Ahí también hay mecanismos sobre los cuales hemos tratado de incrementar o generar algunos procesos que implicaran recolecciones adicionales en días que habitualmente no se hacían. El PIT-CNT lleva adelante su 15º Congreso Nacional, donde se debaten varios temas que la central sindical tiene en agenda para exigir al gobierno. La central también elegirá su mesa representativa y esta posteriormente al secretariado ejecutivo del PIT-CNT. La central sindical realiza en el Palacio Peñarol de Montevideo su Congreso Nacional. Varios participantes destacan la alta concurrencia de sindicalistas en todas las tribunas del recinto elegido. El presidente Marcelo Abdala dijo que están todas las filiales presentes para debatir sobre los lineamientos a futuro. La reducción de la jornada laboral es un tema central. Una reducción sustantiva de la duración del tiempo de trabajo genera mejores condiciones para mejorar la productividad. La productividad genuina, digamos, ¿no? La capacidad productiva del trabajo, no el destajo y el mayor esfuerzo físico e intelectual de los trabajadores, sino que a través de la inversión, a través de modalidades de organización del trabajo que aprovechen más el saber hacer de la gente, en menos tiempo se puede producir lo mismo. Así que para nosotros las dos cosas van de la mano. De hecho... ¿Pero va a estar en el Congreso planteado eso? Ah, sí, claro. Claro, porque
Ese es un objetivo, digamos, clave del movimiento sindical que va a ser puesto en discusión. El aumento de la participación de la mujer en el mundo del trabajo y en la central sindical es fundamental, dijo Abdala. Una parte grande de esto tiene que ver con el sistema de cuidados, pero otra parte, increíblemente, que puede ayudar a resolver el desempleo femenino es la reducción de la semana laboral. Porque si la mujer tiene menos requerimientos de una duración del trabajo exorbitante, tiene mejores condiciones para insertarse en el mundo del trabajo. Y obviamente que, por lo menos como criterio, en el cual el PIT-CNT puede influir de manera indicativa, porque son los sindicatos los que resuelven cuáles son sus candidatos a la mesa representativa. Para nosotros muy importante, digamos, siempre velar por la mejora de la participación de la mujer. ¿Hubo ya alguna pronunciación del ministro de Economía, como el descalce de los salarios? Eso sabíamos que no, el PIT-CNT no está a favor. Sí, las palabras de el secretario de la Presidencia como del propio presidente nos han garantizado de que ningún trabajador va a sufrir una rebaja salarial. Así que nosotros pensamos que ese criterio debe sustanciarse en las pautas del Poder Ejecutivo. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, estuvo presente en el Congreso del PIT-CNT y dijo que todos los partidos políticos deberían asistir. Agregó que su presencia no genera conflicto de intereses porque a los trabajadores hay que escucharlos siempre. Siempre hay que estar. Y me parece que todos los partidos, la voz de los trabajadores, lo que expresa una organización que capta 400.000 afiliaciones libres y voluntarias y que es capaz de hacerle propuestas a la sociedad, es una organización que siempre hay que escuchar, en el acuerdo y en la diferencia. Porque finalmente las sociedades democráticas potentes, las que finalmente son democracias sólidas como la nuestra, requieren de partidos políticos fuertes como los hay y requieren de organizaciones sociales como las hay. Y la interrelación, la relación entre partidos y organizaciones sociales es fundamental para la construcción de esas sociedades fuertes, ¿no? ¿No se genera conflicto de intereses ser el partido de gobierno y los reclamos que el PIT-CNT por su propia esencia tiene sí o sí que hacer? Pobre del partido que no escucha a los trabajadores, ¿no? Que no escuche quién representa a los trabajadores. Porque en el Uruguay cuando uno dice central sindical solo le viene un nombre, PIT-CNT. No le vienen 10 nombres, porque en el Uruguay hay una sola central sindical, que es prestigiosa en todo el mundo. Cualquiera que haya ido a la OIT, por el gobierno, por los empresarios, de cualquier partido, sabe lo que implica el PIT-CNT en el exterior del país y acá en Uruguay. Entonces, de alguna manera, convalidar este vínculo para mí es fundamental